de la sultana, ¿verdad? O dirían por ahí, qué bueno es saber que siguen de pie en medio de todo. Así que vamos a leer la palabra en Isaías 35 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Dile al otro hermano: Dios es fiel. Sí, pero mírate, eso así de... No, mírate, Dios es fiel. Dios es fiel. Y pregúntale tú al otro: ¿y por qué? Y que te responda por qué. Respóndele por qué Dios es fiel. Oiga, pero hay dos otras que se me sentaron. ¿Qué pasó? No, Dios es fiel. Díselo al otro. Vamos a ver. Camine, vaya al lado y dígale por qué Dios es fiel. Dígaselo. ¿Por qué Dios es fiel? Dígalo a la otra persona. Ajá. Ya se lo dijeron. Tan rápido, eso fue tan sencillo. Eso fue como la gente contesta cuando es niño, porque sí. Dios es fiel, ¿por qué? Dígaselo a otro. Dígaselo, cambie, vaya atrás, vaya de atrás hacia adelante. ¿Qué pasó? Dios es fiel porque te conoce. Te conoce. Y aún así te salvó. ¿Por qué Dios es fiel? Dígalo. No salva. No es que como para decirlo, como para decirlo que tú quieras también. A veces nosotros decimos las cosas trilladas, ¿verdad que sí? Dios es fiel. ¿Te funciona? Pero lo que implica la fidelidad es otra cosa, ¿verdad que sí? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Ahora lo voy a cantar con los ojos cerrados.
¿Vieron algún momento donde Dios fue fiel? ¿Qué tuviste? Dios te vio. ¿Qué usted pudo dar memoria hacia atrás y ver dónde fue fiel? Gloria, que tú pensaste. ¿Ah? Pensaste en el día en que te salvaste, que Dios te salvó. ¿Quién pensó en otra cosa? Yo pensé en el día que me apuntaron aquí con un revólver para matarme, mientras estaba en un retiro de jóvenes para defender a los muchachos. Tuve que ponerme al frente y detrás estaban todos mis muchachos. Dios es que fiel. ¿Quién pensó en otra cosa? ¿Qué tú pensaste? Allá atrás, lo último, lo que estaba cantando. Cuando estuve en el accidente que mi papá falleció, pensé que me iba a volver loca, pero en realidad estuvo ahí, me tocó. El accidente de tu mamá, donde partió, pero Dios sigue siendo fiel contigo. Amén. Para cada uno de nosotros la fidelidad de Dios es grande, es incomparable. Y hoy celebramos la fidelidad de Dios. Amén. La fidelidad de Dios la queremos celebrar viendo lo que pasa y acontece en el pueblo de Dios. Este capítulo 35 se presenta como un poema magistral, un poema sapiensal, un poema donde habla de la restauración del pueblo, donde esa nación se restaura, pero no solamente el pueblo, sino toda la persona, todo el ser humano. Este poema, cuando yo lo leo, trabaja la esperanza, trabaja la seguridad, la obediencia, la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y aún estando en crisis ese pueblo, que aún estando en pecado ese pueblo, que aún habiendo estado en difíciles situaciones y habiendo negado a su Dios, Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Alabado sea su nombre. El profeta los desafía a no quedarse paralizados, a no quedarse catatónicos, a no quedarse parapléjico, a caminar, a levantarse, a no estar cautivo por el dolor. Muchos de nosotros y nosotras, la crisis nos paraliza. El gobierno dice que tiene los bonos chatarra y ya nos sentimos también chatarra. ¿Cuántos se sienten chatarra? Yo no me siento chatarra. Yo he sido alabado y comprado con la sangre del Cordero. Alabado sea su nombre. Y eso desanima a la gente. Y eso pone a la gente a dejar de celebrar. Y eso pone a la gente a que no pueda sentir el gozo de lo que es un Dios que está siempre, siempre, siempre contigo y conmigo. Alabado su nombre. Pero hay unas imágenes sumamente especiales. Unas imágenes que dicen que este viaje de regreso que Dios le da a este pueblo de Israel es un viaje donde el desierto va a florecer, donde la gente triste, apocada, desalineada y desaliñada, como decía mi abuela, se alegrará. Que aún el deprimido va a animarse, va a fortalecerse, que los ciegos recobrarán la vista, que los cojos van a saltar, que los mudos van a hablar. Se establece un nuevo camino, que aún los que no son muy cuerdos, que aún los que son un poquito tardos en entender las cosas, o necios, como dice una de las tradiciones, ¿sabe qué? El Señor lo va a guiar para que camine rectamente con Él. Sin lugar a dudas, es una celebración después de haber estado cautivo. Es una celebración de poder decir que aunque esté torcido el camino y yo esté torcido, el Señor me va a guiar por sendas de justicia y me va a guiar por un camino de santidad. Hay aquí una transformación total, radical del pueblo de Dios. No solamente es a la persona, no solamente es el pueblo. Dice que el desierto va a florecer. Le está dando categorías casi humanas aquí al desierto, al agua, a todas las cosas que hay vivientes. Porque Dios está también donde? En toda la naturaleza. Oiga, cuando Dios interviene, todo se transforma. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios interviene, todo se transforma. Pero es interesante porque en este desierto y la salida de ese pueblo de Dios, a mí me hace
preguntarme muchas cosas. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo Dios le muestra esa fidelidad a Dios y cómo la hace esa fidelidad a esta gente, a este pueblo que lo niega tantas veces? ¿En qué situación les prueba que Él es fiel? Porque probarte a ti que Él es fiel cuando todo está bien, que está buena la cosa. Probarte a ti cuando Dios es fiel, cuando todo está oscuro, cuando tú no ves ningún camino, cuando tú todo lo ves que está mal, es difícil. ¿Cuántos lo creen que es difícil? Difícil. Pero el Señor le está probando a este pueblo que aún en medio de ese desierto, Él puede traer agua refrescante y que florezca ese desierto. Alabado sea el Señor. La primera cosa que yo veo en este pasaje es que la fidelidad de Dios siempre fortalece las manos cansadas. Siempre fortalece, como dice el versículo 3, aquel pueblo que está asediado por los asirios, que le falta la comida, que le falta el agua, que no tienen los empleos estables porque han sido deportados, que están oprimidos por el extranjero, que están cansados de ver los esfuerzos, que cuando ya sus esfuerzos se estaban agotando, todavía aún más el dolor venía a su vida. Yo recuerdo este pasaje que lo tuve que predicar el día que pasó por todo Puerto Rico la gente que perdió las casas, porque toda esa tierra se le fue encima. Perdieron como 9 casas. Y yo recuerdo que yo fui uno de los que intervine con alguna familia. Y yo le decía, tus manos están cansadas, tus piernas están débiles, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fuerte. Y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay oprimidos aquí, hay cansados de ver cómo la violencia doméstica, la criminalidad, la droga, la lucha de este país, las posibilidades que tiene nuestra juventud, están cansados de ver las situaciones del diario vivir, las dudas, las interrogantes. ¿Cuántos tienen dudas? ¿Cuántos tienen dudas? Dígame. Levanten la mano los que tienen dudas. Si no viven en el planeta un fongo los que no tienen dudas, porque yo me imagino que todo el mundo tiene dudas. ¿Usted tiene dudas? ¿Usted tiene interrogantes? Ah, pues es de este planeta, no es del planeta un fondo. ¿Sabe una cosa? Que mucha duda nos viene aunque somos cristianos. Que muchos miedos tenemos aunque somos cristianos. ¿Cuántos lo creen? Que muchos temores tenemos aunque somos cristianos. Que muchas preocupaciones tenemos aunque somos y confiamos en Cristo. ¿Sí o no? Pero es aquí cuando Él le dice que Él es fiel para fortalecer las manos cansadas. La gente triste, apocada, se va a alegrar y va a celebrar la fidelidad de Dios. Si tú estás cansado, estás apocado, estás triste, ya no tienes fuerzas para trabajar, para luchar, para hacer lo que constantemente hacías, la palabra te dice que los cojos saltarán, que los mudos cantarán y se establecerá un nuevo camino, aún en el desierto. Allí habrá vida para cada uno de nosotros. Ese pueblo de Israel tiene que experimentar la fidelidad de Dios, no solamente en sus manos, en su tarea, en sus esfuerzos ya desvanecidos. ¿Cuántos han tenido que dejar una casa y volver a coger otra después que la habían pagado? ¿Cuántos han tenido que irse a la quiebra en este país en un momento tan devastador como este? ¿Cuántos han tenido que después que hicieron un negocio lo perdieron todo y volvieron a comenzar? ¿Cuántos han pasado eso? Oye, eso es lo más triste, difícil. ¿Cuántos han comenzado un matrimonio y después que uno creía que todo iba bien, se fue a pique a mitad de sitio? ¿Cuántos creían que todo ya iba bien en los hijos y de momento viene un problema con los hijos? Y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero la palabra dice que Él sigue siendo fiel aún en medio de nuestras situaciones. ¿Cuántos le alaban y le bendicen en esta hora? Dice que esas rodillas endebles, Dios sigue siendo fiel para afirmar las rodillas que están débiles, para afirmar las rodillas que están vulnerables, para afirmar las rodillas que están frágiles, para afirmar a aquellas personas que no se pueden poner de pie porque su circunstancia de vida, su crisis de vida, como estaba este pueblo de Israel, le había dejado de existir y había quitado la motivación para seguir caminando. Oiga, ¿cuántas cosas nos quitan la motivación? Hoy yo no sé si las noticias están hechas para quitarte las ganas de vivir.
Las noticias, todo lo que dicen es malo, todo lo que dicen es casi al estilo sangriento, es casi como que esto está desbaratado, fastidiado, no sirve para nada, ya estamos a punto de morirnos. Yo quisiera que dieran una noticia, ¿verdad, pastor? Donde dijeran, la iglesia está haciendo algo, porque lo estamos haciendo, porque, oiga, no hay más poca vergüenza porque estamos haciendo algo, porque si no estuviéramos haciendo algo, yo no sé, no viviríamos en Disney, esto fuera Irak. Sí, esto fuera Irak, va a la va y va a la viene, aunque entre los cristianos va a la va y va a la viene también, alabado sea el Señor. Oiga, hay rodillas endebles. Hoy las rodillas se nos han puesto frágiles. Se nos han puesto frágiles y el Señor, que ha sido fiel, nos dice, y lo que voy a decir es fuerte ahora, así que póngase en el cinturón. Con pastor o sin pastor, hay que cumplir la misión de Dios. Amén, también apagadito. Yo no estoy diciendo nada, lo que estoy diciendo es que con pastor o sin pastor hay que cumplir la misión de Dios. Venga quien venga, hay que cumplir la misión. ¿De qué? De Dios. Porque Dios nos llamó a hacer lo que teníamos que hacer en el día que lo teníamos que hacer y cuando lo teníamos que hacer. Y el día que no lo hagamos, Él manda a otro, ¿sabe? Porque yo no me puedo creer que yo, por estar yo en las oficinas centrales, todo va a pasar. No. Si yo no lo hago, si yo no obedezco, ¿qué me pasa, Gloria? ¿Qué me pasa? Viene otro y lo hacía, el Señor me quita. Porque el Señor no tiene hijos que predilectos. El Señor a cualquiera de nosotros nos puede usar con el poder y la autoridad que solamente Él sabe dar. Amén. Como Él es fiel, nos dice que las rodillas no se pueden deslizar. Tenemos que celebrar que Dios sigue siendo fiel, porque en 21 años nos hemos mantenido unidos. Y este pueblo le dice al Señor, celebren, porque aún en el desierto no le ha faltado nada. Aún en el exilio yo he estado con ustedes. Aún en la enfermedad, en el dolor, celebren que la fidelidad de Dios está en medio nuestro. La tercera cosa que me llama la atención es que la fidelidad de Dios nos libera de lo que nos esclaviza. Oiga, el versículo 4. Decid a los de corazón apocado, a los de corazón deprimido, ansioso, débiles, que se esfuercen, que no teman. Dile a los tímidos, y esa palabra tiene una connotación, a los que no se atreven. ¡Ánimo, no tengan miedo! Aquí está su Dios para salvarnos. Alabado sea su nombre. En medio de esta dificultad de este pueblo, Dios le dice, yo sé que pueden estar preocupados, yo sé que pueden estar deprimidos por la situación del país, por la economía, tendremos trabajo el año que viene, o tendremos a mitad de año, pasará esto para salvar lo otro, pero el Señor dice, yo siempre he sido fiel, yo siempre he estado contigo, no dudes que yo sigo siendo fiel. Dile al otro, no dudes, dile al otro, no dudes. Para salvarnos de los temores vino el Señor, para salvarnos de nuestros miedos, de nuestras ataduras que nos impiden crecer. Oiga, mi queridos hermanos, la fidelidad de Dios nos ayuda a liberarnos de los resentimientos, de los rencores, de las amarguras, de los complejos, de los conflictos, de las ansiedades y de todo lo que hay en el paquete de nuestro corazón envuelto en un lío. Me parece interesante cuando Él nos libera de lo que nos esclaviza. Yo me pregunto, ¿qué te esclaviza? Porque todos tenemos algo que nos esclaviza, ¿sí o no? Todos tenemos algo que le damos más prioridad a veces que a Dios. Mi papá decía que no podía leer la Biblia, pero él era un asiduo de sentarse en el sillón y ver 24 horas la televisión si lo dejaba. Y yo le dije, tú te has hecho esclavo del televisor. Eso te esclaviza, eso te anula. El día que tú te pares a leer la Biblia, a buscar en ella, Dios te va a hablar.
Pero es que yo la leo y no la entiendo. Y yo digo, seguro, porque eso no es de un día para otro. Nadie nace inteligente, ¿sabe? Va cogiendo capacidad poquito a poco. ¿Y aprende cómo? Poco a poco. Y aprende a leer, empezando por la A, ¿verdad? Con las vocales. La gente quiere empezar, ¿verdad? Por la Z. No es eso. El Señor va paso a paso. La fidelidad de Dios nos libera de lo que nos esclaviza. ¿Qué esclaviza nuestro corazón? ¿Qué lo maltrata? ¿Qué lo daña? ¿Qué durante todos estos años, todavía aún teniendo 21 años de estar aquí? ¿Cuántos tienen 21 de estar aquí? ¿Cuántos tienen 21? ¿Cuántos tienen 15? ¿Cuántos tienen 10? ¿Cuántos tienen 12? ¿Cuántos tienen 5? ¿Cuántos tienen 1? ¿Cuántos tienen 6? Liberémonos de lo que nos esclaviza. Iglesia de Dios, hay otra cuarta cosa que me llama la atención de este pasaje. Nos llama a entender que la fidelidad de Dios no solo nos libera de lo que nos esclaviza, sino que trae liberación a los desterrados. Trae liberación a los que están en el exilio, a los que se sienten exiliados, los que se sienten que están fuera de grupo, a aquellos que han sido sacados del pueblo de Israel para llevar ese destierro. Dios le dice que Él trae liberación para ellos. Hay un exilio que me llama la atención porque el doctor Martin nos señala que hay un exilio que se llama exilio interno. Hay gente que no tiene que ir a otro país extraño y que lo desaforen y lo exilien o lo destierren. Hay gente que hasta en la misma cama con el mismo marido se siente exiliado, se siente desterrado. Lo mira y dice, tú allá y yo acá no te conozco. Tú allá y yo acá y no te conozco. ¿Sí? A veces la pareja se siente que están desterrados en la misma casa, exiliados en el mismo sitio. A veces se conocen de muchos años y perdonen, pero no se conocen. Martin nos señala que ese exilio es peor, porque uno mismo se exilia, se encierra y hace una cámara y no entren para acá, que yo tampoco quiero ir para dónde, para allá. ¿Usted me entendió lo que yo estoy diciendo? ¿Cuántos en 21 años a veces establecemos una camarita, nos exiliamos en la misma silla, no queremos salir un poquito más para ver lo que le molesta o lo que le duele a mi hermano o a mi hermana? Porque estamos preocupados solamente de lo que nos duele a nosotros, de lo que me duele a mí, o de lo que me hicieron a mí, o de lo que me pasó a mí. Pero yo me pregunto, si tú salieras de la camarita, del exilio interno que has creado, y dijera, voy a salir porque yo quiero ver qué Dios tiene para mí al lado del otro y la otra. Alabado sea su nombre. Eso es parte de lo que la iglesia en 21 años tiene que ver. Eso es parte porque Dios trae liberación a aquellos que se sienten desterrados, a aquellos que no se han sentido parte en 21, 15, 10 años, 5, porque Dios tiene un plan que se llama que Él es fiel también contigo. Alabado sea su nombre. Hoy ustedes están muy calladitos. Voy a tener que darle algo porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo debo de estar más cansado que ustedes porque yo llevo ya 3 cultos, ¿saben? Así que este es mi tercero. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Despertaron. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Ustedes saben que yo siempre los quiero mucho y siempre me gusta hablarle con mi corazón, ¿verdad que sí? La fidelidad de Dios trae liberación a los desterrados. ¿Cuántas veces no solamente se tiene que estar fuera para sentirse aparte o sentirse distante? Mis queridos hermanos, hoy la comunidad exiliada vive en el destierro, según la palabra. Muchos viven en destierro en muchas comunidades, pero este destierro del cual habla el profeta para mí es interesante porque el Señor los quiere sacar de allí. Pero puede ser que cuando los saque, ellos sigan como desterrados. Ellos se sientan iguales porque no han entendido que Dios es fiel y Dios los libertó. ¿Cuántos creen que Dios los libertó? ¿Cuántos creen que Dios ha hecho una transformación hermosa? Pues siéntase libre, porque
Alabado sea el Señor. Hombres y mujeres viviendo crisis económicas, políticas, sociales, espirituales, que están devastados en aquel momento. Y Dios le dice: yo sigo siendo fiel, aunque tengan un gobernante que yo no le elegí. Dios sigue siendo fiel, aunque estén en otra tierra extraña. Dios sigue siendo fiel, aunque los análisis hayan salido mal. Dios sigue siendo fiel, aunque no tenga para pagarme la casa. Dios va a proveer. Dios es fiel. Y esta quinta parte de este pasaje me llama la atención, porque dice que la fidelidad de Dios no adormece ni embrutece. ¿Qué oyó eso? No adormece ni qué. Dios es fiel. Mis queridos hermanos, y la fidelidad de Dios contigo no te dice tienes que andar para aquí porque yo te lo digo y así tiene que ser. Te deja que tú obedezcas y que tomes tu decisión. Y cuando la tomas mal, que te vas por la esquina, por los atajos. ¿Cuántos han cogido atajos? ¿Cuántos han cogido atajos? Todos, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Cuando llegamos a poner el atajo y llegamos al final del atajo, él se para en el medio y nos dice: mi hijo, mira por allá. Y te vuelve de qué y te dice: mira por ahí. Yo me recuerdo que yo quería tomar el atajo de irme a estudiar contabilidad cuando el Señor me había dicho que era psicología, para poder atender a la gente cuando fuera pastor. Y yo me fui a contabilidad porque mi papá me machacó que era contabilidad. Y me recuerdo un salón, estoy sentando, viendo la clase, y yo había salido en contabilidad en escuela superior. Oiga, yo me sentía que la verdad que no tenía ni cerebro, porque ni sabía lo que era un débito, ni un crédito, ni un asiento de contabilidad. Yo me sentía que no había estado aquí. Y de momento yo oigo esas palabras del Señor en mi mente, porque yo sé que el Señor las pone en mi corazón y en mi mente: aquí no es el sitio donde yo te mandé. Y salgo disparado de ahí. Y tú sabes que en esa semana dan orientaciones. Y sabes qué hizo, ¿verdad? Me metí en un salón, como escapando de lo que había escuchado. Y allí estaba reclutando estudiantes para el programa de salud mental, de psicología. Cuando me senté, dije: aquí es. Quizás esto es palomos, pero yo necesito también estar aquí. Dios tiene un plan trazado. Que uno coja atajos, eso es otra cosa. Pero aunque coja los atajos, al final de cuentas, Dios te lleva al lugar que Él quiere. ¿Cuánto le ha pasado? No le huya, porque la verdad que huirle no te va a servir de nada. Te pueden meter en la cisterna, te pueden meter en una canasta, te pueden vender a los hermanos, te pueden hacer 20,000 cosas, y a la larga el plan de Dios se cumple. Algunos se están riendo. ¿Por qué será? ¿Será que el Señor le está hablando? ¿Ah? No adormece ni embrutece, porque la fidelidad de Dios no nos divierte, no nos entretiene. La fidelidad de Dios nos confronta con los nuevos ciegos, con los nuevos cojos, con los nuevos paralíticos, con los nuevos mudos. Porque cuando Dios es fiel, tú hablas en su nombre. Alabado sea su nombre. La fidelidad de Dios es tremenda. Nos hace ver nuestra limitación, pero nos capacita aún para el trabajo que hay que hacer. Porque no soy yo, sino que es Él quien lo va a hacer. Finalmente, en esa sexta, aún todavía más extraordinaria, es que la fidelidad de Dios provee una ruta, provee un camino. ¿Cuánto le gustaría tener una ruta trazada de vida? Levanten la mano. ¿Cuánto le gustaría saberla? Levanten la mano. Yo no quiero saber nada. Yo no. Si cada vez que la sé y me estoy poniendo a pensar por dónde voy, me da hasta temor. Porque es que Dios siempre lleva cosas a uno que difíciles, que uno a veces no entiende, ¿verdad que no? Entonces yo le digo al Señor: Señor, déjame ver unos cuantos días, pero no me muestres más nada.
A mí no me interesa dónde voy a estar en el futuro. A mí me interesa que donde quiera que yo esté, yo le sea fiel a Dios. Más nada. Hay mucha gente que vive pensando, y por eso es que van a la que le lean la mano. Yo creo que van a tener que leer la planta de los pies, porque la mano ya no le sirve. Para que le digan el futuro, lo que va a pasar mañana. Miren, a mí no me importa qué va a pasar mañana. Porque si morimos o si vivimos, somos del Señor. Si para Él morimos, morimos. Y si para Él vivimos, vivimos. Pero es interesante porque Él dice que Él provee una ruta, un camino. Y dice, el pueblo de Israel estaba sumido en su delirio de grandeza. Él se creía que porque Dios estaba con ellos eran un 4 de julio. Se creían la Coca-Cola del desierto. ¿Y sabe qué? No. A veces nosotros nos engreímos y creemos que porque es el Señor y somos su pueblo podemos hacer lo que nos da la gana. Y ellos no confiaban en Dios como Dios, sino en Dios como símbolo. Por eso llevaban el arca, por eso tenían a Sion de frente. Creían que por tener ese símbolo Dios estaba. Dios es más que un símbolo. Dios está en medio de su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Por este camino que el Señor les traza al pueblo de Israel, por más torpe que seas, le dice, no te vas a extraviar. Yo le doy gracias al Señor. Todas las metidas de pata que tú das y que yo doy todos los días, nos ponemos torpes, ¿verdad que sí? Todo. Pero qué bueno que dice que por más torpe que yo sea, ¿cómo decirle usted? Que yo sea, el Señor me va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos quieren eso? El Señor durante 21 años ha guiado esta iglesia. En las buenas y en las ¿qué? Y en las malas. Y en las menos malas. Pero por más torpe que hayan parecido las cosas, siempre el Señor ha sido fiel con este pueblo, con esta iglesia, con esta comunidad, con la comunidad del pastor y su esposa, con estas dos iglesias que se reúnen hoy para adorar al Señor. Señala que hay un nuevo camino, un camino que se abre en el desierto, que se denominará camino de santidad. Imágenes que representan el regreso glorioso, alegre, que descubre el viaje de gozo, de retorno de los desterrados a Sion de nuevo. Qué bueno es cuando uno sabe que está de regreso de una tormenta. Qué bueno es cuando uno sabe que la tormenta va a cesar. ¿Cuántos han estado en una tormenta? Mire, yo me escondí en una tormenta en Estados Unidos, de San Remolino, debajo de un puente. Y si aquello no pasa, yo me muero. Pero qué bueno es cuando pasa. ¿Cómo usted siente? Ay, la pelona no me... Por el barrio mío dicen la pelona no evocó hoy. O sea, no me llevó la funeraria. Pero ¿sabe qué? No fue eso. Fue que Dios me tenía señalado que todavía no era. Dios traza un camino. Estas imágenes para mí son gloriosas, porque este camino nos está diciendo qué camino tú estás tomando, qué camino tú tienes en mente tomar, qué camino en este momento, qué camino en este momento se está abriendo y tú no lo has visto. Su fidelidad siempre ha sido una magistral. Pero recuerda, no tomes el camino del desquite, no tomes el camino de la venganza, porque el camino del sacrificio siempre será el mejor. El camino del dolor, aunque parezca difícil, siempre será el mejor. El camino de la lucha siempre será el mejor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te muestra en medio de la crisis su fidelidad, tú sientes que jamás has estado solo. Vamos a estar de pie. Celebra la fidelidad con tu hermano.